Estuvimos viendo no solo las partes en cuanto a la capacidad para ser parte y la capacidad jurídica para participar y la legitimación, sino que también estuvimos viendo los artículos que se refieren a la postulación, es decir, la necesidad de plantear con abogado y procurador las distintas demandas. Esto fue en la clase pasada, estuvimos viendo todo esto. Hablamos de la capacidad de los sindicatos para representar, ¿verdad? La estructura un poquito de los sindicatos y que esto va a estar muy relacionado con su normativa, dependiendo de los tamaños, sobre todo, y ámbitos de representación de las distintas entidades, empresas y administraciones, los sindicatos vienen a ocupar con sus distintos órganos de representación o incluso órganos unitarios, ¿no? Esos delegados sindicales o los famosos liberados que actúan, pero que luego rinden cuentas o trabajan en las distintas juntas de personales, ¿verdad? De personal. Bueno, lo vimos como sujeto, como figura los sindicatos en el artículo 20, que podían actuar tanto en nombre de sus afiliados en concreto como en representación en cumplimiento de sus fines y defensa de los intereses de sus afiliados con carácter general. Bueno, hablamos de la autorización necesaria, esto era importante, y que estaban exentos y la presunción de esa autorización, ¿verdad? Que no era necesario Dice, tenerla, sino que se permitía, que se presumía y si se declaraba en contra, entonces sí que se tenía por archivado el procedimiento. Eh, Exentos del pago de las determinadas tasas que tenemos en los procedimientos. Vimos la intervención del abogado graduado social y el procurador, vimos hasta dónde podía llegar la intervención con un graduado social y cuando hablábamos de recursos de casación y actuaciones ya ante el Tribunal Supremo, teníamos que haber elegido o designado un abogado, ¿vale? Bueno, hablamos también de esa equiparación o sí, igualar las armas jurídicas o procesales de las partes con la obligación de comunicar por escrito, tanto en la demanda como en el primer escrito de intervención de demandante y demandado respectivamente, la elección o no de acudir con abogado o representado por procurador, para que la otra parte, en el mismo plazo que se le conferiría, pudiera igualar esa defensa o esa postulación necesaria. Postulación potestativa o voluntaria, ¿vale? El hecho de que una de las partes vaya con abogado y procurador no implica, aunque me den traslado por 2 días para igualar eso, no quiere decir que yo tenga que hacerlo. Muchas veces se produce este caso que yo les digo, que una va con abogado y procurador, la otra libremente decide no nombrar abogado ni procurador, ¿vale? Bueno, hablamos del FOGASA como fondo de garantía salarial, como fondo encargado de suplir muchas veces las insolvencias empresariales o de entidades condenadas al pago, sobre todo cuestiones laborales, obviamente, salarios, despidos, indemnizaciones, y estuvimos viendo un poquito cómo se le ha de notificar no solo cuando se pueda derivar la intervención, sino en todos aquellos casos en los que su participación en el procedimiento pueda ser necesaria, ¿vale? Vimos un poquito un caso, el último aquí, de inversión de carga de la prueba en los procesos que se dirigieran ya contra el FOGASA, ¿vale? No en los que haya yo reclamado contra mi empresa por lo que sea, por una indemnización o un pago de lo que sea, un plus, un no reconocimiento, un no pago, un despido, sino en los que intervenga por intervención provocada el FOGASA, no, sino en los que yo no estoy de acuerdo con el pago, la liquidación, la intervención que ha tenido el fondo de garantía y lo que hago es proceder contra él. En ese caso es donde se producía esta inversión de carga de la prueba, en el que todo lo que hayamos visto en el expediente, del que traiga lugar esa determinación del fondo de garantía con la que no estoy conforme, harán fe, es decir, se tienen por probados con la salvedad de que el letrado del fondo de garantía o la prueba que se pueda plantear lo haga decaer, ¿vale? Haya una prueba en contrario que se llama, ¿vale? Eso se llama inversión de la carga de la prueba. Normalmente el principio que rige en derecho procesal civil y en laboral porque lo asimilamos del civil, salvo estas excepciones, es que quien plantea la existencia o la prueba de algo es el que tiene que acreditarlo, ¿vale? El que plantea un hecho en una demanda se encarga de probarlo.
¿vale? Los supuestos en los que esto no ocurre vienen establecidos en ley, vienen en la ley de enjuiciamiento civil, bien en las distintas normas de derechos sustantivos si las hubiera, o bien, como nos encontramos ahora en este caso, en la ley de procedimiento laboral, con una excepción que invierte esa carga de la prueba. ¿Quién tiene que probarlo? ¿Quién es el encargado? ¿Quién tiene la carga de probarlo? Pues bueno, si el fondo de garantía quiere discutir algún hecho del expediente, tendrá que ser él el que lo haga. Por último, las dos posibilidades que tenía el Fondo de Garantía Salarial, vale la pena recordarlo, cuando ya tenemos el procedimiento, como si dijéramos, a toro pasado, con una condena, y ha intervenido el Fondo de Garantía Salarial prestando o haciendo, cumpliendo su principal función, desembolsando el importe que considere, hasta el porcentaje que considere, y que esto podía ocurrir en dos momentos, o se distingue en dos momentos, en función de que fuera antes de que se iniciara el proceso de ejecución. Fíjense que no lo dijimos el otro día, pero bueno, aquí cada sentencia dictada en un procedimiento laboral firme, pues cuando sea firme, o se cumple voluntariamente o vamos a tener un procedimiento de ejecución exactamente igual que cualquier título judicial, ¿vale? Se desarrolla en el juzgado que dicta la sentencia exactamente igual. Va a tener algunas especialidades, como es esta parte de la intervención del Fondo de Garantía Salarial como tercero ajeno a las figuras de ejecutante y ejecutado, pero prácticamente como una ejecución civil, con una fase de investigación, con unas diligencias que se piden, con un resultado de esos embargos, incluso con subastas, no hay ningún problema, con las posibilidades que vamos a encontrarnos de que existan concursos de acreedores o no, de que el fondo preste o no su desembolso económico, y con una continuación del procedimiento donde surgen estas dos posibilidades. Si el desembolso o el pago se produce antes de que inicie la ejecución, directamente se subroga, se pone en la posición de los derechos y acciones de los trabajadores de esa sentencia, de ese título ejecutivo. Bueno, bastará en este caso con acreditar que ha pagado, pues mire, por este trabajador he pagado esta cantidad, por por este. Yo absorbo sus derechos para poder reclamar ahora contra quien les debía en su momento, contra la empresa que sea, contra la entidad que sea. Bien, el segundo momento es una vez que ya estamos en el curso de una ejecución, se admite por auto, se despacha la ejecución, se acuerdan las medidas por decreto, el letrado de la administración, y ya tenemos un procedimiento de ejecución funcionando, en el cual hemos podido obtener algunos bienes, embargarlos incluso, y hemos podido incluso ir pagando a cuenta de las cantidades debidas. Bueno, pero en ese momento se produce la insolvencia de la empresa, la intervención del Fondo de Garantía Salarial y el desembolso correspondiente, pues en pago de las cantidades que se deban. Bien, a partir de ahí habrá que dictar un decreto dentro del procedimiento de ejecución, que era el segundo momento que estábamos viendo el otro día, notificárselo a los trabajadores, a sus representantes, si fuera a través de un sindicato, porque puede ocurrir que entre lo que se haya conseguido hasta ese momento en la ejecución, que puede ser cero o puede ser un montón, pero bueno, entre esas cantidades entregadas a cuenta o que consten ya en el procedimiento como embargadas y como líquidas, lo que pague el fondo con su intervención a cada uno de los afectados y comparándolo con la deuda que tiene en la sentencia, le falte, le quede crédito por cobrar, le quede deuda todavía por satisfacerla, y por lo tanto se les va a dar con ese decreto conocimiento de que el fondo se va a subrogar en esas partes pagadas, pero tienen la posibilidad de ellos mismos continuar como ejecutantes o constituirse como ejecutantes en el plazo de 15 días desde que se les notifique el decreto. La preguntita importante sería que es un decreto del secretario, del letrado hoy en día, haciendo constar que hay una subrogación, pero con el derecho a continuar o constituirme como ejecutante. Y sobre todo el plazo que tenemos, que es esos 15 días a partir de que se me notifique el decreto de subrogación, que se llama, ¿vale? Bueno, luego hay un detalle que no comentamos el otro día, que una vez que continúe ese procedimiento, fíjense que tendríamos contra la empresa o contra los bienes del deudor, no solo a los trabajadores a los que les quede deuda por cobrar, por saldar, sino también al fondo. Por lo tanto, todo lo que aflore en esa ejecución, que se consiga embargar y convertir en dinero, se abonará a prorrata, ¿verdad? Prorrateada a lo que se le deba.
¿vale? Es una proporción que calculará el letrado de la administración. Si se consiguen 100 euros y se le debe un 60% al fondo por subrogación, se le pagará y el 40% a los trabajadores en función de los importes que cada uno les deba. Eso nos faltó el otro día por comentarlo. Bien. Como les dijimos el otro día, en cuanto a la acumulación tanto de acciones como de procesos como de ejecuciones, son los artículos hasta el 42. Bueno, básicamente son 10 articulitos. Vale la pena leérselos, sobre todo los de gestión, del 28 al 41 prácticamente. Viene a ser muy similar a las acumulaciones en civil, nos repite mucho el trámite. Hay algún detallito, por ejemplo, el mismo 41 que limita el tiempo en cuanto a la acumulación de ejecuciones, pero bueno, echarle solamente una lecturita. Hay un específico test que tiene preguntas sobre las acumulaciones y nos pasamos directamente a la última parte de la parte general de la ley, por así decirlo. Hablamos del título cuarto, habla en general de actos procesales, pero vamos a tratar no solo las actuaciones procesales, es decir, materialmente cómo se trabaja con los procedimientos, sino también, por un lado, las resoluciones procesales, todas las que tienen contenido y que pueden dar curso al procedimiento o resolver cuestiones concretas de manera definitiva o incluso firme, sino también a lo que enlaza cada uno de los trámites entre las partes, que al final vienen a ser los actos de comunicación. Sin los actos de comunicación, por mucho que se establezca cómo va a ser un procedimiento, no va a servir de nada. Si tú no llamas al demandante, no señalas juicio y lo comunicas, no notificas una resolución, no libras un oficio o un mandamiento, pues eso no va a caminar de ninguna manera. Bueno, la suerte que tenemos, que esta parte siempre la solemos estudiar con remisión a la ley de enjuiciamiento civil, que se supone que dominamos un poquito mejor que esta ley, que puede ser nueva para algunos de ustedes. Bueno, lo que intentamos con la explicación es que no sea muy correosa y que nos podamos entender de qué hablamos y que también no nos lleve mucho tiempo repitiendo los artículos de la ley de enjuiciamiento civil. Por eso casi siempre van a ver ustedes que cada uno de los capítulos o las referencias tiene los artículos que se refieren a la ley de jurisdicción laboral y los homólogos o los que son similares y de los que se coge el contenido de la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Cuando hay especialidades, pues tratamos alguna cuestión distinta y las comentamos aquí. Yo creo que esa es la mejor forma, sin perjuicio de que se lean todo el articulado completo de la ley, que tampoco es tanto, ¿vale? Son algunos articulillos. Miren, cuando hablamos de las actuaciones procesales, nos tenemos que poner en general cómo se tramita cualquier procedimiento en laboral y el cómo incluye el tiempo, ¿vale? Tiempo para practicar todas las diligencias. Pues en laboral ocurre lo mismo que en civil. Tenemos nuestros días y nuestras horas hábiles, igual que el artículo 130 las establece. Quitamos los sábados y domingos, quitamos los festivos. Ahora tenemos una modificación última, tanto en civil como en laboral, como en contencioso, en el cual no solo agosto va a ser inhábil, sino que también este periodo navideño, que es el último regalo inhábil para la administración, por si ya íbamos colapsados, pues vamos a complicarlo un poquito más y colapsamos, del 24 de diciembre al 6 de enero del año siguiente, lo consideramos inhábil. Si ustedes se paran a pensar un poquitito, la consideración de inhábil de los días es para las actuaciones procesales. No se practican comparecencias, no se señalan vistas, no se dictan nuevas resoluciones en el procedimiento, pero de lo que se trata, de lo que se quiere hablar, de que este periodo inhábil no afecta a que se siga colapsando un juzgado, un órgano o la administración de justicia en general, por lo menos yo no lo comparto, porque la vía de entrada, tanto de demandas o escritos, demandas como trámite iniciador, como escritos para tramitar en procedimientos ya en marcha, y hablo no solo de laboral, sino de contencioso y de civil y de mercantil. No influye nada el hecho de que sea hábil o inhábil. Un abogado desde su casa, un procurador desde su despacho, un 25 de diciembre antes de la comida de Navidad,
puede enviar un escrito, lo puede enviar. Otra cosa es que la ley tenga la previsión, como ustedes bien saben, artículo 131, si no me equivoco, que un escrito presentado un día inhábil va a tener su entrada el siguiente hábil. Bueno, ¿y qué más le importa a efectos de lo que hablamos, de que ese escrito ya entre en el sistema y sea uno más de toda la bola? Bueno, ¿cuándo dice que era? Antes era el 1 de enero o siguiente día hábil, ahora será el 7 de enero si es lunes, o 8 o 9 si hay un fin de semana, pero ya el escrito va a estar ahí junto con todos los demás que estén pendientes de repartir en un decanato, pendientes de entrar en un juzgado, pendientes de una demanda de que la acepte el servicio que sea y la reparta, ¿vale? O sea que mucha solución no le han dado conjugando los dos artículos, ¿vale? En mi opinión. Pero bueno, eso es opinión y no es oposición, como quien dice. Bueno, no solo usaremos los días y las horas hábiles, sino que también, según en la ley, si me marcan un término o un plazo, lo haremos en ese término o en ese plazo. Fíjense que ya la ley, incluso en estos articulitos, viene a distinguir aquello que hablábamos en su momento en civil de, por supuesto, la diferencia entre plazo y término. Plazo, una serie de días para realizarlo, término de fecha a fecha donde yo puedo ir haciéndolo, lo puedo hacer desde el día 1 del día 2, bien, y las consecuencias de cada uno de ellos. Nos viene a decir que, salvo los plazos para dictar resoluciones, es decir, lo que tiene que hacer la casa, no va a tener ninguna consecuencia. Son plazos de los que llamábamos en civil impropios, que tenían, sí, se establece, se acota un plazo máximo, pero la consecuencia no era grave o no tenía prácticamente ninguna consecuencia procesal. Bien, aquí nos añade incluso que, salvo eso, salvo los plazos señalados para resolución, todos los demás son perentorios e improrrogables, es decir, causan la consecuencia legalmente prevista. Si pierdes el derecho a presentar, a contestar, a conciliar, a lo que te hayan dado, a recurrir, por supuesto, bien, y además improrrogable, no se puede solicitar que se prorrogue o suspenda por cualquier causa, sino que va a ser la propia ley la que te diga cuáles son las únicas causas por las que un plazo o un término se puede suspender, ¿vale? Como digo, acudir, si queremos completar esto, porque no cambia nada, acudir a la lectura de los 130 y siguientes de la ley, que nos habla precisamente de todos y cada uno de los días hábiles, las actuaciones en días hábiles o no, cómo consideraban, ¿se acuerdan? 131, urgente o no urgente, serán consideradas actuaciones urgentes, ¿vale? Y recuerden que no he hablado de penal porque el orden jurisdiccional penal es diferente. Hablando de instrucción, hablando de fase de juicio, todos los días del año eran hábiles para la instrucción penal. Recuerden todo eso. Bueno, la novedad, recordarla por si nos la pueden preguntar. El otro día alguien me preguntaba si esta última modificación nos entra. Entendimos que sí, viendo las fechas de convocatoria, o sea que debemos incluir este periodo como aquellos de los que son días inhábiles, ¿vale? Y la ley a continuación, ahora sí como especialidad, porque es materia propia del derecho laboral y del procedimiento laboral, nos dice que hay una serie de especialidades procesales que están excluidas, por lo tanto no le afectarán estos plazos de días inhábiles, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues los que tienen ustedes ahí. Esto es bueno que lo entendamos a qué se refiere, que ya el otro día en competencias lo estuvimos viendo, pero también recordarlo, porque vamos a tener varias situaciones en las que a estas modalidades son específicas y le afectan. Son específicas por la urgencia de que se resuelva, por la parte débil que llamábamos del pleito, ¿vale? Los trabajadores están muy pendientes, por ejemplo, de su despido. Todas las modalidades de despido no les van a afectar los periodos inhábiles. Las extinciones del contrato de trabajo por otras causas, 51, 50, 51, 52 del Estatuto de los Trabajadores, lo mismo, estamos pendientes de eso. Procedimientos iniciados por impugnaciones de movilidad geográfica, ¿vale? Trabajo en la CEPSA de aquí de Santa Cruz y me quieren, como están cerrándola porque quieren quitarla, me trasladan obligatoriamente o casi obligatoriamente a Huelva, que hay otra refinería allí y tal. Oye, mi arraigo, mi familia, mis chicos que están en el colegio, mi capacidad para decidir dónde yo quiero ir como trabajador dentro de una empresa, no, pues para allá, pues oye, pleito que te pongo y no le afectarán todas estas circunstancias, ¿vale?
Modificación de las condiciones de trabajo, lo mismo, suspensión del contrato, reducción de jornada por causas técnicas organizativas o de producción o incluso la fuerza mayor. Derecho a conciliar la vida, si yo tengo la vida personal, familiar con la laboral, efectivamente, si yo tengo una serie de normas que me garantizan un derecho, pues yo qué sé, como tenemos los funcionarios, reducir una hora por la mañana o media hora por la mañana y otra por cuidado de un familiar, o por conciliar la vida porque los niños entran en el colegio tal día, quiero entrar un poquito en esta hora o aprovechar ese horario flexible. Cualquier problema a un trabajador en este sentido va a dar lugar a un procedimiento en el que se resuelva su derecho a la conciliación, tanto para bien como para mal. Tampoco puedes abusar de estas normas y hacer con tu horario laboral lo que quieras. Bueno, pero eso es importante, eso es se considera no afecto por estas declaraciones de fechas inhábiles, ¿vale? Impugnación de altas médicas, aquí ya entramos en otra vertiente de lo laboral, cuando el abogado de la mutua correspondiente, ¿verdad? El abogado, perdón, el médico de la mutua me da el alta y yo ni siquiera me puedo mover del dolor que tengo por el accidente de trabajo o lo que sea, que esto ocurre un montón. El médico de la empresa me ve sano completamente y además ya ni siquiera me hace falta rehabilitación y yo no puedo ni con mi alma. Vale, pues estas situaciones. Vacaciones exactamente igual, materia electoral ocurriría lo mismo, no se puede someter a las inhabilidades por cualquier reclamación en este sentido que exista. Y por último, conflictos colectivos, impugnación de los convenios que se hayan alcanzado en el sector que sea y, por supuesto, derechos fundamentales y libertades públicas. Bien, la ley nos establece otras dos. Bueno, decir que me interesa que se aprendan esta parte, que suele ser la que cogen más las preguntitas. Ahora vemos las otras dos excepciones simplemente siguiendo el artículo, pero entender que no le van a afectar los días inhábiles, ni aunque esté el procedimiento en periodo declarativo, es decir, pendiente de juicio o se ha celebrado el juicio pendiente de sentencia, ni siquiera cuando esté como recurso, ¿vale? Hemos puesto un recurso, estamos en segunda instancia o estamos ya en fase de ejecución, ¿vale? Ninguna de las cuestiones va a implicar que se suspendan las actuaciones, que se le apliquen días inhábiles ni nada de eso. Bien, las otras dos excepciones que plantea el artículo el 43 se refieren a actos preparatorios, medidas precautorias o cautelares, son incidentes, las cuestiones o los procedimientos relacionados con prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y por último, la excepción que establece con los procedimientos que se puedan derivar de violencia de género, es el tercer apartado del punto cuarto, artículo 43, dice que será hábil incluido el mes de agosto. Vale, nos podemos aprender esto simplemente con lo que dijimos al principio. Cualquier cuestión que derive de un procedimiento de violencia de género, primero va a tener mucha urgencia y va a proceder seguramente de un procedimiento penal. Y en el orden penal, agosto para la instrucción es hábil, pues tiene correlación que si hay que acordar alguna medida de traslado del puesto de trabajo, de que cambien al agresor de departamento, de que me cambien de horario o de turno de noche a la mañana para poder cumplir una orden de alejamiento o para que la víctima esté segura en otro departamento, en otra sede, lo que sea. Pues eso tiene sentido que se resuelva de manera urgente y que agosto pues sea hábil en todos sus días y horas, ¿vale? Bueno, pues en cuanto a esas cuestiones específicas que nos pueden surgir, ninguna matización más. Luego, como actuaciones procesales, nos encontramos con que todo se inicia con la presentación ante el órgano judicial de alguna papeleta, escrito, oficio, documento, ¿verdad? Todo empieza con la presentación. Bien, ya sabemos por enjuiciamiento civil que la presentación es predominantemente telemática, que los escritos iniciadores de trámite son los que deberán acompañar una copia física para que sea el primer acto de comunicación al demandado, sino que le entregamos o lo imprime el juzgado a su costa, ¿no? No puede ser. Todas esas normitas que estudiábamos en cuanto a la presentación de escritos y demandas en el orden civil. Bien, pero es que además debemos contar con el plazo de presentación de escritos
y documentos y con el lugar, con dónde se presentan. Bueno, son esos artículos que ustedes ven aquí, 44 a 48 de la ley. Tenemos la suerte de que son o que contienen la misma regulación que lo que hemos estudiado en el artículo 135. De esta manera, miren, es muy fácil entender que dónde vamos a presentar los escritos y documentos, aunque lo hagamos de manera telemática, ¿vale? Porque aquí en Laboral seguimos trabajando a diario con nuestro sistema Atlante, ¿verdad? Los abogados y los procuradores siguen trabajando con su sistema LexNet de presentación y recepción de escritos y notificaciones. Muy bien, todo está bien. Y la ley lo que nos viene a decir es que realmente todo eso desemboca, igual que en civil, perdón, en la oficina judicial y sus registros, ¿vale? Volvemos a tener decanatos, volvemos a tener repartos, volvemos a tener juzgados competentes, volvemos a tener ya dentro del programa, para rematar todo, bandejas de entrada, registro de escritos, sello de tiempo. Recuerden toda esa normativa de que antes le poníamos un sello manual con la entrada para computar los plazos. Bueno, pues todo eso viene ya con los recibos. Recuerden que estos programitas telemáticos no eran perfectos y podían tener fallos. Recuerden lo que pasaba, ¿no? Que nos emitía el propio programa un justificante del error o la imposibilidad de presentar escritos desde tal hora a tal hora. Recuerden que incluso era determinante si ese error se producía de manera calculada o prevista por el sistema, porque eran labores de mantenimiento. Oye, cortamos esto, no se puede notificar, tome usted el justificante, ese plazo lo volverá a tener. O bien era un error de caída de sistema, de errores de hackeo o alguna cuestión así, caída del servidor, no sé, montones de esas cuestiones. Bueno, pues todo eso lo extraemos del 135 y siguientes, creo que hasta el 141 o por ahí, y nos lo volvemos a leer porque se aplica exactamente igual, ¿vale? No vamos a entrar en todo eso. Pero bueno, la ley lo que nos habla en el artículo 44 es de que los juzgados deberán utilizar todos los medios técnicos que tengan estos sistemas, ¿vale? Y luego lo que nos va a decir es que a falta de sistemas tendremos que seguir utilizando aquellos métodos o aquellos modos que nos permitan garantizar la autenticidad de los escritos, la constancia de que se ha remitido y recibido, y bueno, y que los documentos podrán remitirse por todos los medios técnicos que prevé la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? No hay que darle mucha más vuelta. En cuanto a los plazos, nos vuelve a poner los mismos que dice la ley, nos habla de las 15 horas del día hábil siguiente al vencimiento del plazo. Aquí siempre me suelo parar para repasar estas 2 o 3 preguntas de civil, de laboral y de contencioso. Cuando nos dice que nosotros tenemos de plazo hasta las 15 horas del día hábil siguiente al que se me venza el plazo, si yo tengo 5 días para contestar al escrito que sea, cuando termine el día quinto, voy a tener hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde del día siguiente hábil. Si a mí el día quinto me cae en viernes, yo tendré hasta el lunes siguiente a las 3 de la tarde. Esto para los que estamos y las que estamos de interinos trabajando a diario, ya estamos súper acostumbrados, ¿verdad? No tenemos ningún problema en el cómputo de plazos y cada vez que inadmitimos un recurso y tal, oye, que genial, este me lo inadmito por fuera de plazo, ¿verdad? Fuera de plazo. Bien. No confundir este punto con la notificación al procurador, porque el procurador tiene una garantía más, y es que si la notificación se produce pasadas esas 15 horas, le sumamos un día, acuérdense de eso. No empezará este plazo del día siguiente hasta el día siguiente, o sea que tenemos que quitar un día, el que llega la notificación no cuenta, es lo que solemos decir. ¿Cuándo llegó la notificación? El viernes. Ah, pues el viernes no cuenta, cuento el lunes. No, perdona, es que le llegó el viernes por la tarde. Ah, pues entonces no cuenta el viernes, pero el lunes tampoco cuenta. Entonces, el día siguiente al plazo era el martes y entonces tendrá hasta el miércoles a las 3 de la tarde. Fíjense cómo me he comido media semana con un simple notificación más allá de las 3 de la tarde, ¿vale? Eso es básico para un práctico de auxilio, de trámite, incluso de gestión, porque son cositas que no sabemos, que es la rabia que nos da,
pero que en el práctico a lo mejor por nervios, por prisa, porque vamos apurados de tiempo, fallamos en ese cómputo. Esas dos cositas las tenemos que tener, vamos. Presentación de un escrito simplemente porque está sujeto a plazo, ¿vale? Día hábil siguiente al que se me notificó o al que se me vence el plazo. Notificación a procuradores, ojo con las 3 de la tarde porque cambia y tenemos que irnos a un día más, ¿vale? Bueno, esto con respecto a los plazos, el lugar ya lo pusimos. ¿Hay algún detallito que nos pone la ley? Bueno, nos habla de el resguardo o el sello de tiempo, ya lo hemos comentado, artículo 46, para que conste que hemos presentado un escrito o un documento, va a seguir siendo el mismo programa el que nos emita el sello de tiempo. Esto llega a los correos, esto llega en el escrito de presentación, ya viene a quién va remitido, cuándo se presenta, la fecha y la hora, ¿vale? Bueno, y bueno, minuta o dice en el punto segundo del 46 que en el mismo día o en el hábil siguiente el letrado dará el curso que corresponda. Nos viene a referir lo que llamamos la minuta del secretario. Vale, muchas veces serán escritos de dar cuenta al juez, por ejemplo, pues bueno, será simplemente ese trámite. Se tiene por recibido, pasen a la mesa de su señoría para dar cuenta o se hace tal cosa. O sea, la minuta del secretario la marca, igual que en civil, en el 135, mismo día o hábil siguiente. Bueno, lo que sí quería comentar es solamente el artículo 48, ¿vale? Que nos habla de esta especialidad o esta cuestión que en civil no lo tenemos. Cuando se conceden las actuaciones materiales, ¿vale? Normalmente el abogado o la parte tiene su expediente en su despacho, con su programa, lo que sea. Las maneras de acceder al expediente físico es solicitarlo. Bien, si se entregaran los autos para cotejarlos, para custodiarlos, porque tenga que hacer algún informe o que quiera verlos o lo que sea, si de cualquier manera se entregase ese expediente material, artículo 48, podrá hacerse mediante copia en soporte informático, mediante acceso telemático, ¿vale? Permitirle acceder al expediente digital, que esto, si no ocurre ya, pues prácticamente lo estamos vislumbrando, que la parte pueda acceder casi en vivo y en directo a cómo está su expediente, ¿vale? Pues si no fuera posible ninguno de estos, mediante copia de los particulares que fueran, que integraran esto. Si no, de ninguna de las maneras, le entregaría los autos físicos. Y ahí es donde la ley, en el punto segundo, nos marca una multita para el caso de que no lo devuelvan, que es este punto que le hemos puesto aquí. Se debe dictar un decreto donde se imponga la multa. No es un auto, como en todas las jurisdicciones, sino es un decreto del letrado de la administración. Se impone una multa de 20 a 200 euros por día de retraso en la devolución de los autos. Y en el segundo día, o sea, si le he puesto 20, pues a los 40 euros ya de multa, que ya la tienes devengada, ¿vale? El letrado ordena su recogida. Esto habrá que materializarlo, pues no sé cómo, mandando al auxilio o a la comisión judicial a que vayan a recogerlos por la fuerza a la empresa que le da, no lo sé, eso es elucubrar en el caso concreto. Pero sí que ordena que de una vez por todas llame a esta gente y que nos traiga el expediente inmediatamente, ¿no? O vaya a buscarlo. Bien. Y si no ocurre en este intento de recuperación o de recogida de los autos, dará cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda por el retraso. Aquí incluimos un abanico de posibilidades que puede ser incluso deducir testimonio pues por desobediencia, por obstrucción a la justicia, por algún delito, ¿vale? Se abriría en su caso el orden penal para tramitar esto. Pero es una curiosidad, vamos a decir, que no contiene la ley de enjuiciamiento civil, artículo 48, 1 y 2, ¿vale? El 1 sí lo tenemos, que son las formas de darle acceso al expediente. El 2 es ese decreto de multa a imponer por el letrado de 20 a 200 euros por día. ¿Vale? Bueno, segunda parte de este final de parte general. Tenemos que centrarnos no solo en las actuaciones, sino en concreto en cada una de las decisiones, ¿vale? Lo llamamos siempre resoluciones. Pues también tenemos la suerte de que los artículos 49 y 52 de la Ley de Jurisdicción Social se asemejan casi letra por letra, palabra por palabra, al contenido de los 206 a 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La única diferencia que en el procedimiento ordinario, en el procedimiento verbal, en los distintos procesos especiales de la LEC, nos incluyen cositas de
se resolverá por auto, se dictará diligencias de ordenación, se proveerá, cabe recurso contra la providencia, ¿vale? Ahí se completa un poquito en la ley en cada procedimiento, pero bueno, a lo que nos afecta no hay ningún problema. Miren, en esos articulitos del 206 al 209 en civil, sirva de repaso también, nosotros aprendimos que las resoluciones en un proceso las dictan los jueces, los tribunales, ¿verdad? Si es un órgano unipersonal juez, si es un tribunal está compuesto por varios magistrados con un presidente, y que los letrados de la administración también dictan sus resoluciones procesales, ¿verdad? También dictan una serie de resoluciones. Por un lado, jueces y tribunales tenemos de más importancia menos o de mayor rimbombancia menos las sentencias, los autos y las providencias. En su día, cuando dimos la vuelta de civil, nos metimos a fondo en estos artículos de para qué se utiliza la sentencia, qué es lo que hace una sentencia, pone fin, ¿verdad? Resuelve definitivamente la controversia. Bien, los autos para qué se dictaban, cuál era su contenido, también incluso la forma, tanto la sentencia como el auto, estuvimos viendo una de cada, ¿verdad? Viendo las distintas partes y la estructura interna de este documento. Una sentencia siempre tiene el mismo contenido, siempre empieza con el encabezado, con los intervinientes, con el asunto, ¿verdad? Luego sigue con sus peticiones, con sus fundamentos de hecho, con sus fundamentos de derecho, ¿vale? Y con su fallo o parte dispositiva. Bueno, los autos exactamente igual, tienen su estructura, todo eso nos lo vamos a saltar, y las providencias, pues bien resuelven cuestiones puntuales, bien sean de fondo, de contenido, o bien dan curso al procedimiento. También los letrados de la administración tienen su abanico de resoluciones, desde los decretos hasta las diligencias. En ese cajetín de diligencias, las más importantes son las diligencias de ordenación, que ordenan materialmente el procedimiento y se utilizan para dar el trámite a todo lo que se ha acordado, ¿verdad?, en el procedimiento. El decreto, sin embargo, resuelve cuestiones puntuales de su competencia o que entran en sus funciones. Piensen en el decreto de despacho de ejecución, donde se acuerdan nada más y nada menos que las medidas de averiguación o de ejecución o incluso de embargo directo si las hubiera. ¿Vale? Solo porque el juez ha dictado en el mismo día un auto ordenando el despacho de la ejecución. ¿Vale? El juez dice lo que se hace, considera abierto el procedimiento, el letrado en su decreto dice cómo se hace y acuerda medidas, ¿vale? Toma las riendas ejecutivas o materiales de la ejecución, ¿verdad? Por eso se dice que le corresponde a él. Bueno, otra categoría distinta, aparte de las diligencias de ordenación, eran las distintas diligencias de constancia, diligencia de comunicación, diligencias de ejecución, de llamada telefónica, esas otras diligencias que dejan constancia en el procedimiento de hechos o de circunstancias que tienen cierta importancia para el curso del procedimiento, pero no acuerdan dar ningún trámite o no acuerdan ninguna actuación en concreto. Ejemplo típico de esta, diligencia de constancia para hacer constar que en el día de hoy ha comparecido fulanito y ha entregado el finiquito de la empresa no sé qué. ¿Vale? ¿Eso hay que hacer algo con eso? No, simplemente lo traigo, lo incorporo al procedimiento por la relevancia que pueda tener, ¿vale? Pues todo eso que lo estudiamos bastante más a fondo en civil ocurre exactamente en las resoluciones procesales que cada uno, bien letrado de la administración o bien jueces y tribunales, dictan. Pero tenemos aquí algunas cositas que no coinciden exactamente y que son las que vamos a ver en los artículos sobre todo 50 y 51. Me refiero a la posibilidad que la ley laboral tiene de que se dicten, por un lado, sentencias de viva voz, es decir, orales, directamente, pues lógicamente cuando acabe el juicio y ya yo tenga claro lo que voy a hacer. Voy a condenar a esto, voy a absolver al otro, pero con unos requisitos. Y la otra posibilidad también de dictar autos orales, artículo 51. ¿Esto quiere decir que terminamos como amigos la charla, el juicio, y yo dicto una sentencia a viva voz y aquí se acabó todo? No. Haremos exactamente igual que cuando se dicta de viva voz en un delito leve una sentencia de condena. Eso hay que documentarlo. Lo que pasa es que yo estoy adelantando con ciertos requisitos el resultado o la sentencia que estoy dictando. No es que la vaya a poner después, que la estoy dictando en este momento como juez
o como tribunal, sin perjuicio de que luego se documente. Esto es exactamente igual. En el caso de la sentencia, el artículo 50 añade unos requisitos. Se podrá dictar cuando termine el juicio, pero no en aquellos casos en que, o bien por la materia o bien por la cuantía, el procedimiento permita el recurso a la segunda instancia, el recurso de suplicación. Recuerden aquí en este punto que, sobre todo gestión, nos podemos leer o estudiar estos articulitos 191 y 136, que nos establece perfectamente, en función de si son juzgados de lo social o TCJs, donde cabe recurso de suplicación, ¿vale? La pregunta suele ser, salvo que por materia o cuantía. Aquí es donde nos pueden liar, ¿vale? O bien por la materia que estamos estudiando, o bien por la cuantía, cabe recurso de apelación. Por lo tanto, en esos casos no podrá dictar de viva voz la sentencia. Tendrá que decir, el procedimiento termina, visto para sentencia, y directamente hacer la sentencia por escrito. Bien, si fuera el caso en el que no cabe recurso, es decir, va a terminar en la primera instancia, se resuelve en única instancia, ¿se acuerdan de esto? Pues podrá dictarla de viva voz. Y lo que hacen las partes normalmente es pedir que se documente y que se les entregue pues una copia, que se les notifique la sentencia. Vamos, a partir de ahí no pueden recurrir, pero ya la tienen. Importante lo del recurso de suplicación. Ha caído la pregunta esa un mogollón de veces. ¿Van a cogerlos con la apelación? ¿Qué recurso cabe contra una sentencia dictada por un juzgado de lo social en un procedimiento X? Sí, suelen poner apelación, pero bueno, en eso no caemos, ¿eh? Eso ya... Bueno, pero Bueno. esa pregunta ha caído no un año, ha caído como 2 o 3. Sí, es 191, voy a comprobarlo porque el 136 es otra cosa. Es el 191. Exactamente. Ámbito de aplicación, recurso de suplicación. 190 y 191. El 136 es una especialidad que nosotros ni siquiera... A ver. Capacidad representativa. La sentencia resolverá, se notificará. Cabrá recurso de suplicación. Vale. Certificación de la capacidad representativa sindical. Es un supuesto que quedaba ahí. Sí, está bien puesto. Bueno. Pues salvo esos supuestos en los que no quepa recurso, podemos dictar la sentencia, las partes piden su copia y se les entregará cuando esté documentada. Ningún problema con eso. También se puede, por sentencia de viva voz, ojo el truquito, lo que hace la sentencia es acordar un allanamiento cuando sea total, ¿vale? Acuérdense de los artículos 20, 21 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se recoge el derecho de disposición de las partes en los procedimientos y entre ellos, junto con el desistimiento, el acuerdo, está el allanamiento, cuando el demandado se allana de forma total a las peticiones de la parte, ¿vale? Bueno, pues si la sentencia recoge ese allanamiento, se dice que de viva voz puede el juez aprobar el allanamiento total. También puede recoger de viva voz cuáles son los términos de un acuerdo, ¿vale? Si tenemos ya muy claro que me van a condenar, que debo un dinero o debo readmitir a un trabajador o debo lo que sea. Se suele hacer mucho, además, un magistrado que tuve la suerte de que nos dio unos cursos una vez, que ahora sigue por los sociales porque le encantaba, no sé si estará en el TCJ ya, solía hacer mucho esto y nos lo contaba así, dice, yo suelo cuando termina todo el procedimiento y tengo claro la condena, intentar que lo que me pueda complicar la ejecución del procedimiento, intentar llegar a un acuerdo. Es decir, oiga, ¿cómo va a pagar usted esto? ¿Cómo va usted a reintegrar a este trabajador? ¿Lo va a poner en la cocina? ¿Lo va a poner en el departamento de este? ¿Cuánto le va a pagar? ¿Qué tipo de control? Para que allí, teniendo la cosa un poco más calmada, porque ya sabemos el resultado, se intente llegar a ese acuerdo. Lo recojo de viva voz y ya tengo esa parte muy caminada, porque el ejecutado no se va a oponer a algo en lo que ya ha llegado de acuerdo delante del juez y el juez lo está aprobando de viva voz. Bueno, pues esas puestas en común sobre cómo se va a ejecutar es muy importante y suele acortar mucho las ejecuciones, ¿vale? De todas formas, aquí será importante que porque aquí no entra en juego lo de la materia y la cuantía, ¿eh?
ni por materia, nos da igual que sea recurrible o no, siempre que sea un allanamiento total o se trate solo de ver esos acuerdos posibles de la ejecución, no habrá problema. Lo que necesitamos es que las partes digan que no van a recurrir. Claro, si me dice que voy a recurrir, ¿para qué adelanto en la ejecución si quiere recurrir? ¿Vale? Bueno, con respecto a los autos, ¿cuándo se dictan autos en procesal laboral? Cuando ponen fin, los autos, se dictará auto cuando se pone fin a un incidente. Incidente de falta de capacidad, de cosa juzgada, litispendencia, alguna cuestión que pueda surgir de falta de competencia, bueno, no sé, se me ocurren algunos incidentes así. Se resuelven por auto y al finalizar cualquier comparecencia que se haga, de viva voz se podrá dar respuesta, aunque luego se tengan que documentar de la misma manera, ¿vale? Bueno. Última parte, porque sí, no me queda nada más que la última parte. El capítulo tercero de esta parte, del título quinto, nos habla de la tercera pata, como si dijéramos, hemos hablado del procedimiento, de las actuaciones procesales, cómo se hacen, dónde se hacen, en qué consisten. Hemos hablado de las resoluciones procesales, tanto de los tribunales como de los letrados de la administración, lo que tienen en común con la ley de enjuiciamiento y lo que tienen en especial con de su propia ley, y nos quedan los actos de comunicación, esas bisagras entre un acto y una resolución y las partes, ¿verdad? Y imprescindibles, los tornillos de todo este procedimiento, imprescindibles para que todo se conecte, ¿vale? Y tenga algún sentido. Volvemos una vez más a tener la fortuna de que ya lo hemos visto, ¿vale? Digo la fortuna de los que lo hayamos visto, ¿verdad? Bueno, en los artículos 149 a 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí vamos a estudiar del 53 al 62 de nuestra Ley Procesal Laboral. Miren, a modo de súper resumen, ¿vale? Solo por situarnos, por recordar alguna pincelada de civil, y por tener un poquito en cuenta de lo que estamos hablando. Los artículos 149 a 177, cada vez que yo los menciono, SEO siempre suele decir, como el Padre Nuestro, eso es súper importante, no sé qué, ¿vale? Pues tiene toda la razón, porque son la base de la parte general de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la base, por tanto, de nuestras leyes. Sin eso, sin esa regulación y sin cumplir esos requisitos, difícil que caminen los procedimientos. ¿Por qué? Porque nos hablan de los actos de comunicación y si ustedes recuerdan o si se fijan, abarca un gran número de actos que son imprescindibles entre los tribunales y las partes. Hablamos de las notificaciones, hablamos de emplazar a las partes para comparecer, para requerirles, para dictaminar cualquier cosa, para comparecer ante la audiencia. Hablamos de las citaciones, para vista, para juicio, para una declaración de un testigo, para lo que sea, citaciones. Hablamos de requerimientos, le requiero a usted para que aporte, le requiero a usted para que en una ejecución se abstenga de realizar cualquier cosa, o al revés, en el plazo de tanto tiempo haga tal cosa. Mandamientos al registro de la propiedad, mandamientos al registro de bienes muebles, mandamientos a cualquier otra registro en el que yo requiera un expediente, un protocolo, una documentación, o yo requiera para que haga, inscriba, no inscriba, anote, cancele, etcétera, etcétera, algo, ¿vale? O a la policía para que me haga en pieza secreta una averiguación tecnológica de unos teléfonos, de los posibles autores de la estafa, del robo, de lo que sea, ¿vale? Hoy archivé yo una pieza secreta de una averiguación de geolocalización de teléfonos para ver si el repetidor de las compañías tal y tal, Vodafone, Orange, no me acuerdo cuál era, registraban actividad de ese teléfono cercano a la zona. Super guay el informe, ¿vale? No sirvió para nada, pero bueno. Y oficios, otro acto de comunicación, el que yo a distintas entidades, personas jurídicas o incluso administraciones, les requiero para que aporten documentación, que hagan cualquier cosa, entreguen dinero, nos aporten lo que sea, ¿vale? Oficios. ¿Dónde está regulado eso? En los primeros artículos del 149 al 177. Miren, en laboral, en nuestros articulitos 53 a 62, nos dice que todos estos actos se realizarán, ¿verdad?, en el mismo día o en el hábil siguiente, y ojo a las trampitas, por mucho que estén ustedes cansados de trabajar y de hacer notificación de emplazamientos, los hacen ustedes, ya lo sé, los hago yo, los hace SEO, todo el mundo los hacemos, pero quien dice que los realiza es bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia.
Él dirige, él dice que se hagan, los acuerda y se supone que está allí como Dios delante nuestra y está allí con nosotros dirigiendo, ¿vale? Lo digo con un poco de humor para que se entienda. Los hace la oficina judicial materialmente, obviamente, los funcionarios los redactamos, cada uno cumpliendo su función y los puede practicar también mediante auxilio judicial, no el auxilio nuestro, sino los exhortos, ¿vale? Colaboración judicial. Se puede enviar un exhorto para que se cite, se emplace, se requiera. Bien, y también la ley prevé, y se puede extender al ámbito laboral, que si el procurador o la parte lo pide, oiga, deme a mí las citaciones, que yo sé dónde están, no están en ese domicilio, están en un sitio que yo voy a ir y tal, y yo sé dónde es, autorice usted al procurador a realizarlo. Bueno, pues se le autoriza y va. Todo ello conforme a las normas civiles, sin ningún problema. Bien, en cuanto al lugar en que se realizan, nos dice que nos llevaremos por el capítulo quinto de la ley de enjuiciamiento civil, que intentaremos agotar todas las vías posibles para que se practiquen y sean efectivas, ¿verdad? Las notificaciones, que el primer escrito comparecencia lo mandaremos a el domicilio que nos hayan aportado, todo esto es igual, no tiene ningún problema, y que tendrán plenos efectos si se han intentado en esos domicilios y que serán válidas mientras no haya otros datos alternativos. Esta es la única diferencia en el ámbito laboral del civil, o sea, el domicilio de esa empresa a la que yo demando que ya no hay nadie, que no tal, es válido mientras tanto no se ha facilitado otro dato. ¿Y a quién le corresponde hacerlo? A las partes. ¿Quién tiene la carga procesal de aportarme otros datos? Las partes. ¿Qué suelen hacer las partes cuando el primer domicilio ya no está porque la empresa quebró hace un montón, ya no hay nadie que recoja las cartas? Averígüese por el juzgado el actual domicilio del representante fulanito de tal o de la empresa fulanita de tal. Es decir, volvemos a utilizar artículos de la ley, en este caso artículos 155 y 156, concepto de domicilio y averiguaciones por parte del juzgado del domicilio. Aquí cabe recordar las que utilizamos: acceso a todas las bases, requerir a la parte por si conoce algún otro domicilio y poco más, punto neutro judicial, ¿vale? También está el registro de rebeldes civiles, que a veces nos puede dar alguna novedad, pero bueno, no suele ser mucho, ¿vale? Volvemos a requerir a estos artículos y ya está, ¿vale? En cuanto a el lugar que se practican, pues también en laboral ocurre mucho que los actos de comunicación se hacen en la propia oficina, pero ojo la coletilla, si comparece el interesado. Esta ley regula algo que ocurre a diario en civil, que ocurre a diario en penal, que ocurre en otras jurisdicciones. Si comparece el investigado y yo le tenía pensado notificar, ¿qué es lo que hago? Le notifico en la oficina judicial. Si comparece el demandado de un juicio monitorio porque va a preguntar no sé qué, oiga, yo le informo y le digo, mire, le notifico esto en la oficina judicial, ¿vale? Alternativa que nos da la propia ley de jurisdicción social, que si no comparece, si he agotado estos intentos y no encuentro nada, por sobre, con acuse de correo en el domicilio que yo encuentre. Este es uno de los articulitos que más trabajo de manualidades, como digo yo, daba en los sociales. Ahora ya no tanto, porque ya los acuses de correos son también telemáticos, pero antes era: imprime una copia de la resolución, imprime una copia de los documentos que le quieres mandar, haz el sobre, ponle al sobre el remitente, rellena el justificante del acuse de recibo de correos, pon bien todo para que no haya ningún error, dáselo al compañero, el compañero pesa, o viene el de correos y pesa los sobres, en fin, ha habido multitud de procedimientos en laboral. Como es una alternativa, pues siempre lo tenemos que hacer. Acuse de sobre por correo, certificado y con acuse de recibo. Y en cuanto a los medios electrónicos, nos dice la misma coletilla que tenemos que aprendernos que en civil. Se utilizarán estos y cualquier otro que permita su comunicación, pero ojo, si el interesado nos lo ha facilitado, designado o utilizado para comunicarse con la administración. Entonces sí lo podemos, un correo electrónico, siempre y cuando lo designe como efectos de comunicaciones, lo podemos utilizar, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando todo esto falla? Pues que desplegamos el sistema de averiguaciones de domicilio, consulta de rebeldes civiles
o, si todo esto fuera negativo, comunicación por edictos. Antes de esto tenemos normas que suplen al propio interesado en recibirlo, es decir, a qué personas le puedo entregar la misma comunicación si me las encuentro en el domicilio, ¿vale? Hablo del artículo aquí, el 57, el 1 y el 2. Esta es diferente al artículo 161, que sería el equivalente de la ley de enjuiciamiento civil, pero no se los he puesto porque sería complicarlo más. Antes de irme a los edictos, que recuerden de civil que era el momento en que yo ya hacía esa comunicación y lo tenía por notificado, emplazado, citado, incluso requerido, ¿vale? En algunas ocasiones. Bueno, antes de esto acudo al 57 y voy al domicilio. Y en el domicilio me encuentro al primo del interesado, al padre del interesado, a un hermano, ¿vale? A un pariente lejano que ha venido de Boston y que está pasando las vacaciones. A todos estos yo le puedo entregar esa comunicación, es por ejemplo esa cédula de emplazamiento o esa citación, pues la ley me dice que sí. Se entregará al pariente más cercano, familiar o incluso un empleado. Fíjense que muchas veces hablamos de empresas. Me encuentro en la oficina de registro, no hay nadie, me encuentro un empleado que está saliendo tarde porque son las 3:10. Le cuento de dónde vengo, le cuento que soy autoridad, soy agente de la autoridad, ¿verdad? O actúo como tal y le digo que le voy a notificar. ¿Usted conoce al jefe? Claro, ¿cómo no lo va a conocer? Pues usted recoge esto, firme aquí y es empleado del lugar, ¿vale? O empleado de la empresa. Bien, requisito mayor de 14 años, obviamente, y que esté en el domicilio designado. Muy bien. Imagínense estas empresas que tienen servicios de vigilancia o estas comunidades que tienen servicio de conserje o portero de la finca. También puedo entregárselos a ellos y están obligados tanto a recogerlo como a entregárselo al interesado. Bien, y añade la ley como una vuelta más, que no está en civil, que a todas estas personas que hemos puesto aquí, desde los familiares hasta el empleado, el portero o incluso el conserje, también se lo puedo entregar en la oficina judicial. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque comparezcan o en cualquier otro lugar en el que a lo mejor un compañero de auxilio que conozca muy bien, un ratoncillo de las comunicaciones que se conozca todo, en cualquier otro lugar en que lo pueda hacer, en la sede del juzgado, en el decanato, por la zona, ¿vale? Podría darse el caso a una de estas personas y es válidamente realizada la comunicación. ¿Vale? Hay muchas veces que el jefe no viene al juzgado, sino que manda a cualquiera de la empresa. Vete tú, sin representación, sin apoderamiento, sin nada. ¿Le podemos dar una citación para el jefe? Pues sí, porque nos lo permite el artículo 57. ¿Vale? Lógicamente, a todas estas personas le tenemos que asustar, le tenemos que decir que tiene la obligación, el deber público de comunicarle al interesado eso, entregarle todo el contenido del sobre, que nos dé aviso de su paradero si lo sabe y que se le puede sancionar con la misma multa que le podíamos de 20 a 200 euros si no cumple con todas esas obligaciones, ¿vale? Ese sería el punto tercero del articulito 57. Bueno, luego ya solo nos quedaría la comunicación por edictos, que no es exactamente igual que este artículo 164, porque hemos pasado por esas alternativas de otras personas, ¿verdad? Pero además porque nos dice que una vez intentado el acto de comunicación, lo que pasa es que ahora ya se entiende que intentado tenemos que intentar todas las posibilidades, porque nos dice, intentado el acto de comunicación que sea y habiendo usado todos los medios de averiguación, de localización de la persona, pues si ya no se puede hacer, lo hacemos constar. Incluso podemos acudir a organismos públicos, a colegios profesionales, como ven ustedes ahí, pero bueno, lo que hay que hacer el paso siguiente es, antes de publicarlo, hacer constar que se ha agotado la averiguación. Y a partir de ahí sí que fijaremos no la resolución completa con toda la documentación, a lo mejor no una sentencia entera, si lo que estamos haciendo es notificándole, porque el BOE correspondiente pues te cobra dinero y según más páginas publiques pues más te cobra, pero sí que un extracto suficiente de la resolución lo haremos constar en el boletín oficial, ¿vale? Bueno, tener en cuenta aquí que en civil ya se han añadido o se han modificado el tema de los edictos, ya no se publica en la oficina
del juzgado ni en el tablón de anuncios del juzgado, sino que se hace de manera telemática en el registro telemático de dictos, ¿vale? De publicación. Nosotros nos emite un extracto de que se ha publicado debidamente, con la fecha en que se va a publicar realmente, y nos olvidamos realmente porque eso ya está. Me pregunta Juanvi, lo que esto es antiguo, ¿no, Juanvi? Ah, ya te lo No, contestaron. ya se lo contestó Remo. Hice la pantalla pequeña ahora y no me había fijado en que había ahí Estoy terminando porque les dé tiempo de hacer, Vale. aunque sea un par de Nos test. queda, yo creo que no me va a dar tiempo a entrar en la evitación del proceso, pero bueno, esto es lo de las comunicaciones edictales y luego 3 detalles para terminar de especialidades cuando le comunicamos a determinadas personas que no son interesados personas físicas, ¿vale? Cuando nos comuniquemos cuando realicemos actos de comunicación a personas jurídicas, empresas de todo tipo y distintas entidades sin personalidad jurídica, cabe realizar estos actos en las delegaciones o sucursales, en las representaciones, en las agencias que tengan, siempre y cuando estén en la población, o sea que hablamos de municipio básicamente, que es la unidad administrativa, lo podemos asimilar a partido judicial, ¿vale? Porque también se permite una cuestión de Santa Cruz, pero que sea de una localidad diferente, eso no tiene nada importante, ¿vale? Población, está ahí ese término que es más bien administrativo, pero en la población lo asimilamos a municipio o casi siempre partido judicial, donde radique el juzgado o tribunal de que se trate, ¿vale? Artículo 61. Si lo que queremos es practicar actos de comunicación con abogado del Estado, letrado de las Cortes, letrado de la Administración de la Seguridad Social, que vienen a ser los servicios jurídicos de estas instituciones del Estado, incluye también comunidades autónomas si tuvieran que entrar, ¿vale? Cuando tenemos competencias transferidas de la Seguridad Social, de Sanidad, cualquier intervención, ellos tienen sus letrados y se les comunica exactamente igual. Preferentemente con el uso de medios técnicos, normalmente ya nuestro programa Atlante permite integrarlos como intervinientes y las notificaciones se producen a través del Exnet, pero si no, sería a través de los medios técnicos que ellos tengan, correos electrónicos, correos corporativos, telefax de estos por internet, en fin, el sistema técnico que ellos tengan, pero vamos, casi todos ya por nuestro Atlante se permite la integración como un interviniente más, ¿vale? Y se practicarán, dice, en su sede a través de estas remisiones técnicas, ¿vale? Remisiones telemáticas. Y por último, los llamados comités de empresas. Si tuviéramos que en un procedimiento notificarles, emplazarles o lo que sea, cada uno de estos comités tiene su estructura interna y en el comité siempre hay un presidente, un secretario o, en definitiva, si no los encuentro, no se quieren dar por notificados, a cualquiera de los miembros de los comités de empresa. ¿Vale? Bueno. Bueno, y el 62 que lo puse tal cual. El 62 es un artículo que ha caído en preguntas porque tiene una trampa y es un poquito lo que decíamos antes. Aunque nosotros estamos cansados de hacer oficios en el ordenador, de expedir mandamientos, de librar los exhortos, los hacemos nosotros, los ponemos ahí a la firma o no, los enviamos telemáticamente, el letrado no aparece por ningún lado, pero el artículo 62 nos dice que será el letrado de la administración, aunque habla de secretario, el que deba expedir los oficios, mandamientos, exhortos. Dice que los va a hacer él. Pues no, porque la palabra expedir es como remitir o lanzar, ¿verdad? Nosotros utilizamos cuando lo firma, ya lanzaste esas notificaciones. Vale, ustedes háganse la idea de que el artículo 62 dice que es el letrado el que los debe expedir. Ya dentro de la oficina nos organizamos a ver si los hago yo, los hace el gestor, si los escribe el tramitador y se los dicta el gestor, vale, ya eso ya es indiferente, pero la obligación la ley se la atribuye al letrado, ¿vale? Bueno, voy a hacer solo una intro para la otra parte que nos queda y es muy sencilla. Miren, la ley nos plantea ya en el inicio del procedimiento una parte previa, necesaria e inevitable, ¿vale? La establece como requisito previo y viene a ser una ley que fue muy avanzada en su redacción, porque los últimos intentos de modificación de la ley de enjuiciamiento civil iban por este camino, pretendían introducir una fase
de conciliación o de intento de conciliación obligatorio antes de poner un juicio verbal, antes de poner un juicio ordinario, ¿vale? Esa reforma no ha caminado, no ha ido a más. Entendemos que de momento queda en el cajón. Yo no digo que sea mejor o sea peor. La experiencia, incluso en laboral, dice que no es muy útil, pero bueno, los números están ahí, pero cuando se consigue evitar un procedimiento, pues digamos que es un éxito, por lo menos en el tiempo. Otra cosa es que se acumulen más, que se acumulen menos. Bien, lo que viene a establecer esta parte, que no la debemos considerar el procedimiento ordinario en sí, sino como la fase de conciliación o la fase de agotar vía administrativa antes de entrar en la vía judicial. ¿Vale? Lo que debemos entender es que la ley nos va a distinguir dos intentos de conciliación o dos vías muy sencillas en esto de evitar que lleguemos al procedimiento, evitar que lleguemos a la conciliación y juicio en el juzgado. Uno va a ser el intento de conciliación o de mediación, que también puede ocurrir si se trata de laudos, y otro va a ser simplemente que estamos batallando o vamos a batallar frente a administraciones, frente al Estado, frente a la Seguridad Social, frente a alguna comunidad autónoma, algún servicio de la administración, y existe un procedimiento paralelo, una vía administrativa previa a interponer la demanda o el procedimiento laboral, una vía previa de reclamación. Bien, uno de esos dos caminos, todo procedimiento va a llevar con las excepciones que veremos ya el próximo día y que nos establece el artículo 64. Quiero que se queden con la idea, hoy lo presento nada más, de que esa conciliación previa como requisito obligatorio, llamado intento de conciliación, se realiza no en los juzgados, sino en un servicio administrativo, en otra administración distinta. Lo conocemos en el ámbito laboral como el servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Realmente las letras nos lo van a decir, es el llamado SEMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. En nuestro caso, en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, hay una delegación, en Las Palmas otra, y pertenecen estos dos organismos a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, ¿vale? No es Administración de Justicia. Quiero que eso quede muy bien establecido porque así entendemos que es previo, entendemos que no es procedimiento judicial todavía, aunque está en la ley del procedimiento y es un requisito previo. Y el próximo día, si les parece, pues ya vemos un poquito el pequeño trámite que hay ante el SEMAC, las consecuencias en función de cómo nos vaya el acto y sobre todo esos procedimientos que están exentos de esa conciliación previa obligatoria. Si les suena de algo, van a ser estos mismos procedimientos o materias que vimos antes con lo de agosto y con lo de los días inhábiles, ¿vale? Entonces vean ustedes cómo todo está un poquito enlazado para que las cosas urgentes que perjudican mucho a la parte débil, etcétera, tengan esa posibilidad de ir un poquito más rápido, ¿vale? Yo me paro por aquí, nos faltó un poquillo más de tiempo hoy, pero bueno, Es no que pasa nada. cogimos Lo media hora recuperamos el tema de la convocatoria. clase, ¿vale? Bueno, pues voy a parar Y por aquí. ya les mandé la tarea, ya les mandé